Señor alcalde de la Real Ciudad de Galda, señoras y señores, don Antonio de Bettencourt y Maciú, presidente del Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Bonarteme, me ha encargado que les comente que a sus 96 años de edad no podrá estar en esta ocasión como ha estado durante tantos lustros con nosotros en esta víspera de Santiago. Del mismo modo me encarga que les transmita su afecto y su pesar por no estar con nosotros, y que les recuerde que en su calidad de presidente, de historiador de Canarias y de descendiente del último rey de Galda, en espíritu y en corazón nos va a acompañar esta tarde. Tiene la palabra el secretario del Instituto. Ilustrísimo señor alcalde de este excelentísimo ayuntamiento de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Galda, ilustrísimo señor presidente en funciones del Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Bonarteme, dignísimas autoridades, señoras, señores, compañeros, amigos. En la Junta Extraordinaria celebrada por este instituto en su sede de la capital Gran Canaria el pasado día 15 de junio, se acordó recoger en acta nuestra satisfacción y profundo agradecimiento a dos instituciones que nos solicitaron nuestra colaboración para adherirnos a sus respectivos comités. Nos referimos en primer lugar a la organización de los encuentros de genealogía de Canarias, que ya han encontrado audiencia en asociaciones de Argentina, Centroamérica y Estados Unidos, destacando el memorial celebrado en el presente año y dedicado merecidamente a la gigantesca figura del lanzaroteño Francisco Fernández de Bettencourt. A sus infatigables organizadores, doña Cristina López Trejo Díaz y don Eugenio Egea Molina, agradecerles tanto por el entusiasmo emprendido en esta atractiva tarea genealógica que tan profesionalmente desarrollan, así como por las reiteradas invitaciones que nos dirigen para participar en los encuentros y jornadas que organizan. En segundo lugar, y no antes de preferencia, no se oye. Tendrá que acercar más el micro. Presentar en esta tarde muy singular de canariedad y de difusión de la cultura de nuestro archipiélago a quien ocupará la cátedra en esta tarde, víspera del Señor Santiago, 24 de julio de 2016. En esta ocasión vino de lectura. Si no, a viva voz. No hay problema. Todo la coincidencia de los 30 años de la inauguración del monumento a Tenezor Semidán, y ya pues a continuación pues también mostraba mi satisfacción por presentar un año más al conferenciante, a quien va a ocupar la cátedra esta tarde y que va a tener una aportación más
a toda la suma de los anteriores conferenciantes que siempre han tenido una altura y una categoría y unas aportaciones muy destacadas para la cultura y el conocimiento de la historia de nuestra comunidad autónoma. En la tarde de hoy, decíamos 24 de julio de 2016, víspera del Día Mayor de Nuestro Señor Santiago de los Caballeros, pues tenemos el gran honor de presentar a Tomás Ruano Espino, que nos acompaña en la mesa. Él es abogado y está completando su formación con estudios de geografía e historia, ya que es un apasionado de nuestro pasado especialmente, y un gran difusor también de la cultura canaria en todos los aspectos, tanto en el archipiélago como fuera de él. Diríamos, y adelantándonos al título de la conferencia que nos va a impartir esta tarde, que él es un auténtico adalid de la cultura de las islas cuando sale de nuestro archipiélago. Toda su formación, su bagaje, su talante, lo vuelca en distintas instituciones. Secretario de la Academia Canaria de Jurisprudencia y Legislación, fue miembro fundador de la misma, miembro del Gabinete Técnico de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales, miembro y actual presidente de la Asociación El Defensor de la Cultura Canaria, miembro fundador y también presidente fundador de la Asociación Canaria de Genealogía. Esta tarde, sin extenderme más, porque realmente es el que nos va a dar la lección, va a tratar el tema don Fernando Buenarteme, espíritu integrador y adalid de Canarias. Será una satisfacción para todos nosotros aprender un año más en este maravilloso teatro consistorial bajo la obra del singular Pepe Dámaso, algo más sobre nuestra cultura y especialmente sobre la figura de don Fernando Buenarteme, que es, digamos, el objetivo y el eje central de este instituto, que es uno de los centros pioneros de investigación en todo Canarias y, digamos, con la peculiaridad de estar especializado en la figura de nuestro admirado Tenesor Semidán, don Fernando Buenarteme. El conferenciante, como les decía al principio, es un gran difusor de la canariedad y apasionado por nuestra tierra y apasionado por la cultura isleña. Digamos, ese es un gran adalid, como lo fuera también don Fernando Buenarteme, y esta tarde pues tenemos el honor de que nos acompañe en nuestra real ciudad y yo particularmente el honor de haberlo presentado. Gracias, Tomás. Señor alcalde, señor presidente del instituto, autoridades, miembros del instituto, amigos y a todos, buenas noches. Agradezco estar aquí, en esta real ciudad de Santiago de los Caballeros de Gáldar, un día como hoy. Estar para hablar de don Fernando Buenarteme me llena de satisfacción y de emoción porque considero que estamos ante uno de los más eminentes gobernantes que ha tenido la isla de Gran Canaria en su historia y en todo caso el más trascendente. Don Fernando Buenarteme, Tenesor, ha sido una figura determinante en el proceso histórico de la isla al integrarlo en la modernidad con la incorporación a la corona de Castilla. Algunas voces apasionadas han tratado de comparar su actuación con aquellos otros que defendieron y combatieron sin condiciones para defender la soberanía de la isla frente a los que invadían. No quiero entrar en esas apreciaciones. La labor de don Fernando Buenarteme fue un modelo de habilidad y es inequívoco el porte político de quien asumió el compromiso de defender los intereses de los canarios. Para comprender con algunos detalles esa majestad política de don Fernando Buenarteme, nos vamos a centrar en tres aspectos. Su pertenencia al linaje Semidán. En segundo lugar, el contexto que asume al llegar como regente al Buenartemato de Gáldar y sus habilidades políticas. No debe pasar por baladí su pertenencia al linaje Semidán, fundado por Gumidafre y Andamán,
que son además los fundadores de la unificación política de la isla, que va a ser la seña de los Semidán durante mucho tiempo. Esta unificación se produce aproximadamente en aquel viaje de los mallorquines, de los misioneros mallorquines, que se producen en el reinado de Pedro IV de Aragón, y especialmente relevante en el viaje de regreso cuando traen a los canarios que habían sido llevados previamente para cristianizarlos. Aproximadamente hablamos del año 1366. Importante porque en ese momento Gran Canaria entra en Europa. Y esto va a arrastrar lo que es el linaje semidán. El contacto con Europa existía, la integración y la interactuación con Europa existía. Y ejemplo de ellos tenemos con Tenesor y Avidina, con los Bethencourt, tenemos al Bonarteme, con Diego de Silva, y tenemos además un dato curioso en la ejecutoria de nobleza que gana en juicio contradictorio Lucano de Betancourt, donde uno de los testigos, que es Adán de Acedo, viene a decir de Amey de Coan que era cristiano y que hacía obras de cristianismo entre los cristianos. Característica de los Semidán, de la cual va a ser tributario Tenesor, don Fernando Bonarteme, es el tener una autoridad venerada indiscutible. En segundo lugar, el compromiso de defender a todo su pueblo de todos los peligros y especialmente de la destrucción, de la muerte. También será importante el compromiso de la palabra dada, que además la tendrán todos los canarios, y el mantenimiento de la unidad política. Tras la deliberación del Consejo de Guaires, o Sabor, por haber quedado en minoría de edad realmente la reina, Tenesor Semidán se eleva sobre las montañas sagradas de Gran Canaria, investido de la más alta autoridad. Estamos en un momento clave, es el año 1478-1479. La regencia se proyecta temporal y de eso es consciente Tenesor, como también es consciente de la responsabilidad que debe de asumir en unos momentos tan decisivos. Estamos en 1478, que es cuando se produce el inicio de la conquista de Gran Canaria por los reyes católicos, una conquista además que viene con ciertos tintes de cruzada, aunque realmente no llega a ser una cruzada contra el infiel, pero donde se va a producir un asentamiento en Gran Canaria que va a empezar a preocupar en un momento determinado al Bonarteme. Por otro lado, en estos momentos se produce una situación que es bastante compleja y a la cual debe de hacer frente Tenesor con inteligencia, tomando las decisiones adecuadas respecto a la responsabilidad de su rango. Castellanos, portugueses, los canarios de Telde van a ser el eje sobre el cual van a ir produciéndose las gestiones a medida que se van alargando los acontecimientos durante su mandato, que va a durar entre 4 y 5 años. Además, en 1478 se produce una anécdota que como tal quisiera participarles aquí. Una anécdota que recogieron los cronistas como Alonso de Palencia o Bernaldez, que ignoramos en qué medida pudieron ser causa de la toma de decisiones entre los canarios, pero que de alguna manera pudieron haberla producido. El 29 de julio del año 1478 se produce un eclipse total de sol de magnitud alta, que fue visto desde Gran Canaria precisamente con esa magnitud. Alonso de Palencia describió ese eclipse como algo inaudito, algo que no había sucedido hasta ese momento. Es más, dice, a este eclipse precedieron algunos augurios de astrólogos con amenazas para muchos principales, especialmente para la nación de Portugal y sus cómplices. De Bernaldez además indicó que este eclipse había sido tal que ninguno de los que habían nacido habían visto hasta ese momento, que incluso las personas huían despavoridas a esconderse en las iglesias, y decía, y ya el sol no volvió a brillar como antes. Y es curioso que el siguiente eclipse de alta magnitud que se produce visto desde Gran Canaria fue el 7 de abril de 1483 a las 8:30 de la mañana, en el mes en que se produce la paz completa con la integración a la corona de Castilla. ¿En qué medida pudieron haber influido estos acontecimientos en la toma de decisiones de los canarios? Bien con la elección de Tenesor o bien con asumir
esa integración total en la paz, con la paz. No lo sabemos, pero sí sabemos que los canarios eran observadores del cielo, que interpretaban además los movimientos de los astros, y que igual que en la corte se habían producido algunos augurios, posiblemente desde aquí podían haber tenido alguna respuesta ante esa proyección de la sombra de la luna sobre la tierra, llenando de tiricenas incómodos algún pronóstico que se atendía como de catástrofe para los canarios, donde quizás entendieron que era necesaria una persona con luz, un guía con luz, que supiera moverse en la oscuridad y combatirla para proteger a su pueblo. En todo caso, según la creencia de la época. Rodeando esta anécdota, nos centraremos en las habilidades políticas de Tennesor, habilidades y políticas sin duda en un escenario complejo y diverso. Con los portugueses, la decisión que seguramente tomarían a través del Consejo de Guaires no debió resultar difícil. Lo dejan, Portugal queda al margen en un primer momento, pero sin embargo, teniendo la capacidad de tomar decisiones en aquellos planteamientos que les hacían los portugueses contra los castellanos, decidió mantener neutralidad, sobre todo para no entrar en diferencias entre dos naciones foráneas y evitar los efectos colaterales. Independientemente que de Portugal se conocía que esto lo utilizaban como base, lo utilizaban también como racias, aprovechándolo, y también lo utilizaban para, precisamente sus fines, dividir la unidad política. Sin embargo, su labor esencial y fundamental y su compromiso como ciudadano era su pueblo. Cuando asume el Buenartemato, en la isla se había producido en la dirección de Telde desconcierto y turbación, sobre todo por los propios de su linaje semidán, que pretendían en esa zona de la isla mayor autonomía desde hacía décadas, y que además habían producido ya algunos encontronazos, algunas guerras internas que habían disminuido el contingente guerrero para poder hacer frente a una defensa común. Tennesor sabía que ese no era el espíritu de los semidán, y en el cumplimiento diligente de su cargo se empeñó en tratar de unir nuevamente políticamente a la isla. ¿Cómo lo hizo? Inicialmente lo hizo tratando de unir la fuerza para la defensa ante las incursiones y los ataques de los castellanos. Así se le ve incluso unido a Doramas, el caudillo que era querido y admirado por el pueblo, que logró hacer un frente común para defenderse de esas incursiones y poder mitigar el efecto nocivo que se estaba haciendo por los castellanos. Y de hecho se sabe que, por las crónicas, que la intención de Tennesor era integrar a Telde en el Consejo de Guaires de Galda, donde se debían de tomar las decisiones respecto a la isla. Sin embargo, en 1480, cuando llega el general Pedro de Vera, con la muerte inesperada de Doramas, con la exhibición cruel de la cabeza de Doramas en el Real de las Palmas en Monapica, con las incursiones hacia el interior de la isla, con la quema y tala masiva de higuerales, de cosechas, con el robo de ganado, de cereales, el proyecto y la estrategia de Tennesor Semidán cambian. Y es en ese momento cuando decide plantear al Consejo de Guaires que era necesario establecer un proyecto de paz y de convivencia con los castellanos. Evidentemente, las fuerzas insulares todavía podían hacer frente a los castellanos. De hecho, lo habían hecho durante 2 años. Hasta tal punto habían disminuido ese contingente de fuerzas que se había pedido a la península en varias ocasiones refuerzos. Pero Tennesor era consciente que cada vez venían más y que su pueblo estaba en una situación crítica de subsistencia ante esta táctica de los castellanos, de las quemas, y viendo que acudían al Real para bautizarse y ser protegidos por el obispado para poder subsistir, tomó esa decisión. Y así se le ve con los Guaires, y él acudiendo al Real de Las Palmas para negociar la paz y la convivencia. Tomando una frase de un político de nuestro tiempo, de Nelson Mandela: cuando desees hacer la paz con tu enemigo, trabaja con él porque se convertirá en tu compañero. Y es posible que esa fuera la visión de Tennesor, de don Fernando Buenarteme. Así se le ve acercándose al capitán general Pedro de Vera, que era su enemigo,
Así se le ve haciendo amistad con Alonso de Lugo, así se le ve teniendo cercanía con el obispo Frías y con el deán Bermúdez, que además habían dado muestras de defensa por los canarios, indiscutiblemente, sobre todo usando la fuerza del derecho ante los abusos que se habían cometido, no solamente los canarios, sino también los isleños de otras islas como los gomeros. La negociación no fue fácil, y no debió ser fácil porque Castilla no se conformaba con esa interacción que había en el Real, donde estaban los canarios que habían sido bautizados, deambulando y transitando, saliendo y entrando. Castilla necesitaba el poder absoluto de la isla, en términos coloquiales, en términos que podemos entendernos, la soberanía de la isla. Y esa soberanía solamente la podía dar el guanarteme, que era Tenesor, el que se suponía que regía toda la isla, con sus guaires. En esos acuerdos iniciales para la paz se debían tomar las notas oportunas en el Real, pero debía suscribirse en Calatayud. Y así fue como tuvieron que ir a Calatayud, y como un 30 de mayo de 1481 esos pactos fueron ratificados ante los reyes. Unos pactos en los que ya se reconocía que los canarios podían circular por todo el territorio nacional, todo el territorio español, con integridad y sin poder, y con respeto a su libertad, donde además se respetan las preeminencias de la nobleza isleña y sobre todo se establecen las garantías ante el incumplimiento que pudiera haber. Se ha discutido mucho sobre si en esa embajada que va a Calatayud estaba presente don Fernando Guanarteme. Y es curioso porque, tratando de ver en los debates que se hacían en la prensa en los años 70 entre Romeo de Armas, Miguel Santiago, Celso Martín de Guzmán, es verdad que sale un dato nuevo que eran las cuentas de la conquista, y ahí, en las cuentas del reino, y ahí aparece como un Guanarteme con sus guaires se habían acercado a Calatayud en 1481 para establecer ese pacto. Pero no se habla de ninguna otra fuente, ni siquiera para debatirla o no debatirla. Yo quiero aquí citarles el texto de Mosén de Valera, coetáneo a la conquista, que dice así: visto por los canarios el gran daño que recibían, le enviaron a él, a Pedro de Vera, decir que les pluguiese darles paz, y querían ser cristianos, de lo cual pusieron luego en obra, bautizándose muchos de ellos, y enviaron al rey y a la reina 4 canarios principales para darles obediencia, la cual le dieron en Calatayud. Y continúa párrafos más adelante, cuando regresan, ya empieza el final de la conquista, de la incorporación, por decirlo exactamente. Dice: cabalgaron los dichos canarios con los castellanos y llevaron consigo al principal de los 4 que habían enviado a los reyes, que era venido con Miguel de Mújica, y fue a la fortaleza de Agaete a hablar con ciertos canarios parientes suyos, y allí concertó con algunos de ellos que se venían a tornar cristianos. Estamos en la parte final, cuando regresa en el segundo viaje de Castilla, de Sevilla, de Córdoba, y es inequívoco que está hablando de Tenesor, el principal de los 4, y sabemos que el que va allí a hablar es Tenesor, don Fernando Guanarteme. Y tanto Valera como Bernaldez son los que aseguran que Tenesor y sus guaires se acercan al Real para hacer la paz, para establecer paz y convivencia. En ningún momento, en 1482, se habla de ningún apresamiento. Se habla de entrega, lo cual además está en las declaraciones de su hija. Lo que debió haber ocurrido en 1482 fue la continuación del proceso de paz, la continuación del proceso de los pactos que se habían firmado y el compromiso de que se quería continuar en ese proceso con la ida a Castilla, con su mujer, Abenchara, y sus guaires. Y así es como se apartan de la población que está refugiada en las cumbres y se van a las casas que están en Caldas de forma apartada, y ahí son recogidos por Alonso de Lugo. Hemos de señalar además que la costumbre que se llamaba de los rehenes o las personas que estaban retenidas mientras se negociaban los pactos era usual entre los reyes católicos. En el periodo de los reyes católicos conocemos el caso de Boabdil con su hijo y principales de la corte de Boabdil, que por cierto Boabdil no puede asemejarse a Fernando Guanarteme porque además fue cautivo en el castillo de Porzuna,
y sin embargo Fernando Buonarteme fue don Fernando con total libertad. Pero también lo observamos con Magdalena, la desafortunada hija de los reyes de Navarra, Jean d'Albret, y de Catalina de Fuego. Tenesor sabía que con su actuación en ese año de 1482 se la jugaba ante su pueblo y debía equilibrar dos posiciones: la de defender a su pueblo ante todos los males posibles y la de el compromiso asumido de integrar a la isla cediendo el poder absoluto, cediendo la soberanía. Y hemos de decir que se produce un hecho histórico interesante. Don Fernando Buonarteme se presenta ante Fernando el Católico, una persona que fue admirada por Maquiavelo, admirada y elogiada como el mejor gobernante posible, una persona que tiene la misma edad que Tenesor cuando se presenta ante él, una persona que había asumido el reino de Aragón en el mismo momento en que Tenesor asume el gobierno del Buonartemato. Dos hombres que negocian para evolucionar. Y así es como don Fernando Buonarteme tiene que emplear, y lo emplea, una diplomacia muy sutil, pidiendo el cristianismo y pidiendo que los reyes sean sus padrinos, pidiendo la reserva de Guayedra, como asimismo se consta que los demás guayres habían pedido tierras en la isla. Humildemente reserva las casas de Galdar para la legítima reina que era menor de edad. Pero además sabemos que todo eso tenía una visión de futuro, porque la visión de esa reserva era para intentar volver a componer o recomponer la cultura canaria, la cultura de los canarios, con respeto al cristianismo. Pero es que además cuando pide, y seguramente fue con su intervención, el puesto de alguacil mayor para el traductor, que era Juan Mayor, con el cual debía tener cierta sintonía. Pero es que el puesto de alguacil mayor era el que ejecutaba las sentencias civiles y criminales, y era además quien tenía el control del orden público. Y además se reservan todas las preeminencias que tenían la nobleza indígena en el periodo prehispánico. Así lo podemos ver en la información de doña Luisa Fernández Buonarteme. Pero su base importante, la que consigue, es pedir la ejecución inmediata de los pactos. ¿Y cómo lo consigue? Pidiendo que aquellos canarios que habían estado esclavizados, que se habían llevado a Sevilla, se pusieran en libertad de forma inmediata para ser traídos con él a la isla. Era su carta de garantía para saber que los reyes de Castilla estaban cumpliendo también con su palabra. Seguramente en ese caso, y sabemos que se había quedado en la casa del obispo Frías, le ayudó en ese momento. Pero no solamente es que consiguiera esos canarios que habían sido esclavizados, sino que también allí se encontraban algunos de aquellos canarios que habían sido llevados con engaño por Pedro de Vera a la conquista de Tenerife, habían acabado en Tenerife, en Lanzarote, y de Lanzarote habían sido llevados a Sagres. Y algunos estaban en Sevilla y los pudo traer. Y era la mejor carta de garantía que tenía ante su tierra, ante su pueblo. Porque cuando se presenta nuevamente en Gran Canaria, y ya en el tramo final de la incorporación, le quedaba el tramo más difícil. Tuvo que ser desolador observar cómo, en medio de un proceso de paz, de acercamiento hacia Castilla, donde se habían ya establecido unos pactos, se encuentra a la población que estaba huida y refugiada en las cumbres. Tuvo que ser desolador saber que además se habían en ese periodo producido nuevas incursiones con nuevos robos de ganado, con nuevas quemas. Tuvo que ser además un momento difícil cuando además le dicen, o se entera, de que Telde intenta tomar la isla. Los semidán de Telde intentan tomar la isla, además con un proyecto de unificación basado en Bentejuí y el matrimonio de Bentejuí con quien podía entender que era la legítima heredera. Tenía retenida a la hija de don Fernando Buonarteme y a la legítima heredera de Galdar. Y fue difícil porque lo primero que hacen es decirle: Tenesor, te proponemos que tú seas quien recompongas nuevamente la unidad, la tan anhelada unidad, pero siendo, además,
el que va a iniciar un nuevo periodo. Y él en su visión de futuro sabía, en su visión de defensa de su pueblo sabía que esa proposición no era posible. Para poder mantener con vida a su pueblo, a la mayor parte de su pueblo, tenía que producirse y seguir manteniéndose en el proceso de integración. Y aquí es donde realmente se revelan las personas de alta talla política. Y ahí, así fue como intervino don Fernando Buenarteme. Y con su credencial, y con su influencia, y con su autoridad, logró que la mayor parte de aquellos que estaban refugiados en las cumbres, sobre todo los pertenecientes a la zona de Galdar, fueran al Real a bautizarse. Y una vez bautizados pudieron regresar a sus tierras, como antes, pero bajo otra jurisdicción. Don Fernando Buenarteme logra, no solamente aquí, sino en el último tramo de la incorporación en Ancite, evitando, a pesar de que hubo muertes, evitando muertes a su pueblo, protegiéndolo, logra con eso equilibrar dos posiciones. La de la protección, el compromiso que había asumido como semidán, como Buenarteme, de proteger a su pueblo de todos los males. Y a su lado, y a su vez, cumplir con la palabra de la integración pacífica y la integración total en la corona de Castilla. El paso final fue en Ancite, como todos sabemos, en abril de 1483. Es verdad que hubo derramamiento de sangre después de los pactos por ambos bandos. Incluso no pudo evitar la muerte del tercio de Miguel de Mújica, quien lo había acompañado en sus viajes a la península, tanto a él solo como a su mujer, a Benchara y a sus guaires. Como tampoco pudo evitar el final trágico del Intejuí y del Faicán de Telde, cuando se despeñaron hacia la tierra, después de haber protagonizado los últimos intentos de defender el poder de la isla, reteniendo a su hija y a la legítima heredera en esos momentos del Buenartemato. La figura de don Fernando Buenarteme, y con esto quiero concluir, trascendió. Cruzó las vidas de su pueblo, de sus súbditos, defendiéndolos ante un final que se aventuraba trágico y se veía trágico. Pero también cruzó la vida de los castellanos y especialmente de los reyes católicos. La integración, sin duda, se debió a su intervención. Fue un hombre de paz que la buscó no solamente aquí, sino en La Palma y en Tenerife. Y gracias a los pactos que se suscribieron, la población de paz, la población que fue cristiana, pudo nuevamente regresar a sus tierras y seguir viviendo como vivían antes, con respeto al cristianismo. Los que estuvieron alzados o los que eran sospechosos de alzamiento, es verdad que fueron conducidos fuera de la isla, pero con el paso del tiempo muchos de ellos regresaron, y los que no pudieron regresar lo hicieron con la generación siguiente. En esta isla, además, hubieron zonas donde pervivieron durante generaciones los canarios enlazando entre sí. Y un ejemplo significativo es el de Acusa, donde descendientes de los Menceyes viven conviviendo y enlazando con los descendientes de la nobleza indígena de Canarias, de Gran Canaria. Las crónicas nos describen a los canarios como personas inteligentes, hábiles, astutas, personas de palabra. Las crónicas y la historia nos hablan de los faicanes, de los buenartemes, nos hablan de los guaires, de las aramigadas, elementos que podrían estar envueltos en un halo de bucólico romanticismo, casi envueltos en la leyenda, de una cultura que en un momento determinado vivió, si no supiéramos que esa cultura pervivió y pervive. Y que gracias a labores de genealogistas como don Miguel Rodríguez de Gatti Quintana, o de historiadores, que se encargan de rescatar lo que hay en las crónicas, lo que hay en los protocolos notariales de los siglos XVI y XVII, gracias a ellos sabemos
que tanto don Fernando Buenarteme como aquellos a los que él protegió, hoy día perviven, y perviven en sus descendientes, descendientes que al menos en la mitad del siglo XX eran la mayoría de la población de Gran Canaria. Un hombre de diálogo, buscador de la paz, que tuvo una visión de altura, una gran visión política de altura, que dio muestras inequívocas de espíritu integrador, defensor de su pueblo y faro para las nuevas generaciones. Será sin duda, para siempre, de digna memoria en el corazón de todos los gran canarios de todos los tiempos. Gracias. De nuestro instituto. Muchas gracias. Tiene la palabra don Teodoro Claret Sosa Monzón, alcalde de esta real ciudad. Señores miembros del Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Buenarteme, señor presidente de la Asociación El Defensor de la Cultura Canaria y autor de la conferencia de esta noche, compañeros de la Corporación Municipal de Galdar y también de Agaete, señores cronistas oficiales, en concreto de nuestra ciudad de Galdar, vecinos y vecinas de nuestro municipio, muy buenas tardes a todos. Ante todo, mi más sincera y profunda gratitud hacia el Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Buenarteme por todos estos años de trabajo en la defensa de la figura de nuestro admirado monarca. Y también por el inmenso cariño que siempre le han demostrado a esta primera capital de Gran Canaria, a nuestra ciudad de Galdar. Es un enorme honor haber podido esta noche disfrutar de la magistral intervención de don Tomás Ruano Espino y su manera de hacernos recordar y asumir con respeto y con admiración la historia del rey Fernando Buenarteme. Una historia que nos reafirma en nuestro compromiso de ser fiel a la herencia recibida de nuestros antepasados y hacer valer todas esas razones que demuestran que somos los guardianes del valioso testimonio de nuestra cultura prehispánica. Es por lo que hoy, víspera de nuestra festividad de Santiago Apóstol, quiero reconocer públicamente a una institución que nos ayuda a mantener vivo el extraordinario papel que jugó la figura de Fernando Buenarteme, pero también una entidad de gran peso para el mundo académico, cultural e historiográfico, que dignifica el auténtico valor de la cultura aborigen. Se cumple además, como ya se ha dicho esta noche, el 30º aniversario de la inauguración del monumento que esta ciudad dedicó a la figura de Fernando Buenarteme. Una impresionante imagen, obra del siempre recordado Borges Linares, quien recibió, además de otro hijo predilecto de la ciudad, nuestro admirado Celso Martín de Guzmán, la imagen de la cara de Guayedra, que a modo de medallas el Buenarteme lleva en su pecho. Junto a esta escultura, una placa conmemorativa con el siguiente texto: Su Majestad el Rey de España, don Juan Carlos I, asumió la presidencia de honor del homenaje a Tenesor Semidán, último rey de Canarias. Real Ciudad de Santiago de los Caballeros de Galdar, a 24 de julio de 1986. Han transcurrido 30 años desde ese emotivo momento que fue para la ciudad de Galdar
y 30 años de la creación de este capítulo extraordinario, con el que continuamos haciendo honor a la defensa de la figura del último rey de Canarias, y ha sido también ahora, muy recientemente, cuando hemos asistido con orgullo al acto de presentación de la Asociación Cívico-Cultural Fernando Guanarteme, Rey Canario, que nos ayuda a reivindicar también su figura y a promocionar iniciativas culturales relacionadas con su perfil histórico. Solo me resta decirles, por lo tanto, que conservar y representar el legado inmaterial de los antepasados es un signo de nobleza, en el más amplio y profundo sentido de la palabra, y en esta noble ciudad nunca nos vamos a olvidar de hacerlo. Muchísimas gracias a todos los miembros de este instituto que nos ayudan a hacerlo posible. Reciban también el reconocimiento como muestra de nuestra gratitud, y les haré entrega de este pergamino, pero también instaré, y quiero anunciarlo hoy, a la corporación que presido en próximas ediciones para el otorgamiento de la medalla de oro de esta ciudad, que creo que es de justicia reconocerle su labor. Les invito a continuación a acompañarnos a la ofrenda floral que esta noche, más que nunca, nos permitirá recordar al hijo predilecto, al rey Fernando Guanarteme. Buenas noches. Me lo dijo Pedro Ramos en la playa. Oye, bueno, ella cada vez que hablamos con ella nos dice, a ver, tampoco me debas a tal. Cogieron por ahí, El año pasado saqué yo que son dos por uno. Dije yo las fotos, ¿no? Vente amigo, ¿qué amigo está dando las fotos? Quita. Conmigo.
No se quite para